¿Listo? Bueno, esta clase se llama máximos y mínimos de funciones de una sola variable. Entonces, primero que todo, les queremos dar la bienvenida a esta clase en vivo. Actualmente tener habilidades matemáticas son un requisito para obtener mejores oportunidades, tanto académicas como laborales. Además de que son una herramienta que nos permite mejorar, agilizar y dinamizar las actividades del día a día. El objetivo principal de esta clase es aprender a determinar máximos y mínimos de funciones de una variable para optimizar procesos. ¿Listo? El alcance de esta clase es una clase en vivo, tiene una duración de 60 minutos, es decir, de 1 hora, en donde vamos a trabajar qué son los puntos máximos y mínimos, cómo determinar estos puntos, casos o situaciones en donde nosotros podemos aplicar, y también tenemos una parte de resolución de dudas. ¿Listo? Cabe aclarar que si ustedes tienen dudas, tienen alguna sugerencia, lo pueden hacer perfectamente en cualquier momento de la clase. ¿Listo? Bueno, me presento, yo me llamo Laura Fonseca, yo soy matemática y en este momento hago parte del equipo de Tarefa en la parte de matemáticas y programación. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Entonces, lo primero que les quiero solicitar que hagan es que abran en su navegador, busquen GeoGebra online. ¿Listo? Entonces lo único que hacen es buscar GeoGebra. ¿Listo? Ya todos lo pudieron abrir. Que yo soy desde el celular, entonces no creo que se pueda porque se pone muy lento. Listo, tranquila. Igual yo lo voy a hacer y pues ahí vas observando. ¿Listo? Pero si es posible, pues sí es mejor que lo hagan, pues para que sea una clase muy práctica y que ustedes vayan aplicando y mirando cosas. Vale, gracias. Pero igual no te preocupes. ¿Listo? ¿Ya el resto pudieron abrir? Sí, señora. Listo, bueno, entonces ahora les voy a pedir que grafiquen la siguiente función. Yo la voy a ir escribiendo acá. Es la función x al cubo más 3x al cuadrado más 2, y vamos a seleccionar un intervalo. ¿Listo? Para seleccionarlo simplemente colocamos una coma y colocamos el intervalo. Entonces va a ser menos 2,5 menor o igual x menor o igual 1/2. ¿Listo? Damos enter y ahí nos grafica la función en este intervalo. Si no lo pudieron graficar, me dicen y yo les colaboro. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta gráfica. A partir de esta gráfica, nosotros, ¿qué podemos observar? Podemos observar que en esta podemos ver dos puntos que son muy esenciales y se notan mucho a la vista, ¿cierto? Que es este valor de aquí, que es el más pequeño que toma la función, y este valor de aquí, que es el más grande que toma, ¿cierto? Entonces, estos dos puntos pues tienen una importancia en las matemáticas, y al más pequeño nosotros le vamos a llamar que es un punto mínimo. ¿Listo? Y este que tenemos aquí va a ser un punto máximo. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra función, el mayor valor que va a poder tomar es este que tenemos aquí en este intervalo. ¿Listo? Y este va a ser el menor valor que va a tomar nuestra función en esta parte. ¿Listo? Estos puntos de forma general los vamos a definir como los C que pertenecen al dominio. Entonces vamos a decir que si C, que está en el dominio, y f de C cumple con estos criterios, entonces vamos a tener que va a ser un valor máximo absoluto de f sobre el dominio si nosotros tenemos que f de C es mayor a f de x para todo x en el dominio. ¿Listo? Y vamos a tener que f de C va a ser un valor mínimo absoluto de f sobre f si nosotros tenemos que f de C va a ser menor o igual a f de x para todos los x que pertenecen al dominio de f. ¿Listo? En nuestro caso, ¿qué tenemos? Vamos a tener esta función, ¿cierto? Esta fue la que graficamos y este fue el intervalo. ¿Listo? Entonces, el intervalo en donde nosotros la graficamos, pues va a ser el dominio de esta función f de x. Entonces, podemos decir que en ese dominio, así como nos dice aquí la definición, vamos a tener que x en menos 2 va a ser un máximo de nuestra función, y por lo tanto f de menos 2 va a tomar el mayor valor en este intervalo de la función. ¿Listo? De igual manera, x igual a 0 va a ser un mínimo
de nuestra función y el menor valor que nosotros vamos a obtener de esa función en este intervalo va a ser el 0, ¿listo? Entonces, gráficamente lo podemos observar ahí, simplemente vamos a darnos cuenta que gráficamente vamos a tener que los valores máximos absolutos son los valores que nosotros vamos a ver que son los más grandes que llegan a la función, ¿listo? Los mínimos van a ser los más pequeños, ¿listo? Ahora vamos a hacer otro ejercicio, vamos a agrandar un poco este dominio que tenemos aquí en la función. Vamos a colocar aquí que va a ir desde -4 hasta 2. ¿Listo? Y ahí podemos observar que se nos ha agrandado un poco la función y se nos va a agrandar un poco el dominio, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder? Voy a chiquitar un poquito y vamos a tener esta función que tenemos aquí. ¿Listo? En donde pues nosotros ¿qué vamos a observar? Ya ahora este valor no va a ser un valor máximo, ¿cierto? Ya hay uno mucho más grande que este y este valor ya no va a ser el valor mínimo porque ya hay uno más pequeño de este, ¿cierto? Entonces en este caso la función va a tener un valor máximo absoluto que va a ser este que tenemos aquí. Voy a ampliar un poco la gráfica para que lo podamos ver un poco mejor. ¿Listo? Ahí podemos observar que cuando tomamos un x que vale 2, vamos a tener que la función va a tomar un valor máximo absoluto que es 22. Y cuando tenemos que la función toma un valor de -4, vamos a tener que nuestra función va a tomar un valor mínimo absoluto que es el -14, ¿listo? Y ahora, ¿qué va a suceder con estos valores que tenemos aquí? ¿Los desechamos o los vamos a utilizar? ¿Listo? Entonces ahí la pregunta se resuelve ya que estos valores son muy importantes. Estos no los desechamos ni los olvidamos, sino que estos son los valores que nos van a interesar. Estos se llaman mínimos y máximos locales. ¿Listo? La definición formal de estos puntos la podemos encontrar aquí. ¿Listo? Para que ustedes la copien y la tengan presente. ¿Listo? Entonces vamos a tener que el número f de c es un máximo local de nuestra función f si f de c es mayor o igual a f de x para todo intervalo abierto que contenga a c. ¿Listo? Y va a ser un mínimo local de f si f de c es menor o igual a f de x para todo intervalo abierto que contenga a c. ¿Listo? ¿Hasta el momento tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o continuamos? No, puedes continuar. Entonces, si nos vamos al ejemplo que nosotros acabamos de hacer, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el máximo absoluto, que va a ser cuando x es igual a -2 y g va a tomar, aquí la llamé g, y g de 2 va a ser igual a 22. Ese va a ser el mayor valor que va a tomar nuestra función. Ahora el mínimo absoluto va a ser x igual a -4, que es cuando g toma el valor de -4 nos da igual a -14, ¿listo? Y más encima de esto vamos a tener máximos locales, ¿listo? Que son los dos puntos que observamos, que es cuando x es igual a 0 y la función toma el valor de g de 0 igual a 2 y recordemos que aquí nosotros hablamos de un intervalo abierto, ¿listo? Entonces aquí debemos tener en cuenta que esto se va a cumplir teniendo en cuenta este intervalo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a irnos un poquito a la gráfica, vamos a observarlo allá. Entonces voy a volverla a abrir y voy a trazar un segmento acá, una recta. ¿Listo? Y la voy a situar aquí, en esta parte de acá. Y la voy a situar la otra acá. ¿Listo? Ahora, si ustedes miran solo este pequeño intervalo, este intervalo que tomamos de todo el dominio de la función, vamos a tener que este va a ser un máximo, ¿verdad? Y este va a ser un mínimo. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros podemos observar los mínimos y los máximos locales. Tomamos un pequeño intervalo abierto y observamos cómo se comportan en ese intervalo. Sí, sucede que tenemos un máximo en ese intervalo y tenemos un mínimo, entonces a esos mínimos le llamamos mínimos y máximos locales. ¿Listo? Ya los que son más grandes que todos los valores que tengamos en la función, a esos le llamamos máximos absolutos, y a los más pequeños que tengamos en esa función le vamos a llamar mínimos absolutos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica
Ustedes van a, pues los que pueden, las que puedan, podrían graficar esta función y a partir del gráfico podrían determinar cuál es el máximo absoluto, el mínimo absoluto, el o los máximos locales, el o los mínimos locales. ¿Listo? Entonces simplemente la grafican y a partir de eso vamos a determinar esos valores. ¿Listo? Entonces hagámoslo en 5 minutos. ¿Listo? Simplemente usen GeoGebra, grafíquenlo y miramos cuáles son esos puntos. ¿Listo? ¿Cómo van, chicas? ¿Ya pudieron graficar la función? Tengo una pregunta. Claro, dime. Es que no sé cómo poner las elevaciones ahí en el programa. En el teclado de tu computador deben haber como un gorrito así. Espérate, ya te lo pongo aquí en el mensaje para que lo copies y lo pegues. Listo, ahí lo coloqué en el chat. Ah, vale, sí, gracias. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Lo hacemos entre todas? Sí, por favor. ¿Listo? Entonces, la función es 3 por x a la 4, ¿listo? Menos 16 por x al cubo más 18 por x al cuadrado. Y lo tenemos en un intervalo desde menos 1, menor o igual, y menor o igual que 4. ¿Listo? Y ahí nos aparece nuestra gráfica. ¿Listo? ¿Alguna vez habían usado GeoGebra? ¿O esta es la primera vez que lo usan? Pues no lo había nombrado, pero yo que sepa, nunca lo habíamos usado. La verdad, sí, nunca habíamos ni intentado usarlo, o bueno, yo ni usado el programa. Bueno, ahí tienen una herramienta que les va a servir muchísimo para entender qué es lo que les pide sus profesores cuando hablan de funciones y esas cosas. ¿Listo? Entonces es gratis y la pueden usar cuando la quieran. ¿Listo? Entonces vamos a ver los máximos y los mínimos. ¿Listo? Entonces dijimos que los máximos absolutos son los más grandes de todos, ¿cierto? Y si nosotros observamos aquí esta gráfica, vamos a observar, la voy a chiquitar, listo. Cuando observamos aquí la gráfica, ¿cuál valor a ustedes les parece que va a ser el más grande? ¿Listo? Una forma de verlo es así, viéndolo como líneas horizontales y observar cuál va a ser el valor más grande. Aquí podemos observar que es este que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Este valor corresponde a la imagen de menos 1. Entonces, vamos a tener que menos 1, x igual a menos 1, va a ser un máximo absoluto de nuestra función. ¿Listo? Ahora vamos con el mínimo absoluto. El mínimo absoluto, vamos a mirar ahora hacia abajo. Entonces, si trazamos rectas horizontales, como viéndolo, vamos a encontrar que este punto de aquí, la imagen de x igual a 3, va a ser nuestro mínimo absoluto. Ahora, aquí no está tan factible de ver, pero lo podemos ver aquí en la función qué valor tan en específico es. Entonces simplemente colocamos f y colocamos f de 3 y aquí nos arroja que f de 3 es igual a menos 27. Entonces el menor valor que tenemos en la función en este dominio es igual a menos 27 y este va a ser un mínimo absoluto. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer con el máximo, entonces vamos a tener f menos 1 va a ser igual a 37. Entonces el máximo absoluto de nuestra función es igual a 37. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los máximos y mínimos locales. Entonces, estos no van a ser los más grandes, pero podemos observarlos cada vez que tenemos estos pequeños, como estas pequeñas bajaditas y subiditas que tenemos acá. Entonces aquí, si nosotros tomamos aquí un intervalo alrededor de 0, podemos observar que este 0 se convierte en un mínimo local. ¿Listo? Ahora, aquí en 1, si tomamos aquí de igual manera un pequeño intervalo aquí que contenga el 1, vamos a tener que este valor va a ser un máximo local. ¿Listo? Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que aquí este valor que tenemos aquí no es un máximo absoluto, ¿cierto? Pero tampoco es un mínimo local. ¿Por qué no es un mínimo local? Bueno, si nosotros observamos, este va a ser como tal un elemento que está en la función, por como nosotros definimos el rango, el dominio, perdón. Este toma el valor de 4 y por lo tanto vamos a tener f de 4, ¿cierto? Y si acuerdan que nosotros definimos el mínimo local como intervalos abiertos, entonces pues ahí debemos mantenerlo.
y si tomamos esto como un abierto, va a significar que no vamos a tomar el punto. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Sí entendieron cómo observarlos gráficamente? Sí, señora. Sí, señora. Si no me entienden, no se preocupen, me preguntan y lo resolvemos. La idea es que no se vayan con dudas. Listo, entonces vamos a continuar ya con algo un poquito más formal, que es la determinación de estos máximos y mínimos a partir de ya operaciones matemáticas. Ya vimos cómo hacerlos de forma gráfica, ahora vamos a verlos, cómo lo vamos a hacer, los vamos a determinar. ¿Listo? Entonces para ello tenemos la prueba de la segunda derivada. No sé si quieran anotarlo, esto lo usamos mucho y dice lo siguiente. Supongamos que f doble prima, que es la segunda derivada de f, es continua cerca de x igual a c. ¿Listo? Eso quiere decir que existe, que está bien definida y pues necesitamos que sea continua. Bueno, y vamos a mirar estos dos criterios. Si nosotros tenemos que f', la primera derivada de nuestra función evaluada en c es igual a 0 y además f' de c es mayor o igual a 0, entonces vamos a tener que f tiene un mínimo local en x igual a c. Y si tenemos que f' es igual a 0 y f' de c es menor a 0, entonces vamos a tener que f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejercicios prácticos de cómo hacer uso de esta prueba de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces vamos a determinar los máximos y mínimos de la siguiente función. ¿Listo? De esta que tenemos aquí. Tenemos f de x igual a x al cubo menos 4 por x al cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos a determinar máximos y mínimos locales de esta función. Entonces, para ello, primero debemos determinar la primera derivada, la igualamos a 0, determinamos el valor de c y luego el siguiente paso que debemos hacer es determinar la segunda derivada, evaluarla en c y ver cómo se comporta. Si esta es menor a 0, vamos a tener que es un máximo y si esta es mayor a 0, vamos a tener que esta va a ser un mínimo. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar vamos a determinar la derivada de esta función para que la derivada sea un poco más fácil de calcular. Bueno, calculémosla así. Entonces vamos a tener que f' va a ser igual a la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado, ¿verdad? Menos la derivada de 4 por x al cuadrado. Entonces, esto va a ser 4 por la derivada de x al cuadrado, que es 2 por x. ¿Listo? ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar 3 por x al cuadrado menos 4 por 2 nos va a dar 8 por x. ¿Listo? Ahora, como les dije, vamos a igualar esta primera derivada a 0. Entonces vamos a tomar este valor, esta función que nos dio aquí, y vamos a igualarla a 0. ¿Listo? Y vamos a determinar las raíces de esta función. ¿Listo? Para determinar esas raíces, no sé si ustedes han visto la fórmula cuadrática, que es menos b, que es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Listo? Esta es la manera, esta es la fórmula cuadrática y esta nos permite determinar las raíces de este tipo de funciones cuadráticas. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, ¿qué vamos a tener? Voy a escribir aquí la fórmula general, que va a ser x a por x al cuadrado más b al cuadrado más b por x, perdón, más c igual a 0. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos funciones de esta manera y queramos determinar sus raíces, vamos a usar esta fórmula cuadrática. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a va a ser igual a 3, b va a ser igual a menos 8 y c va a ser igual a 0. ¿Listo? Ya que no tenemos ninguna constante. Entonces, pues vamos a reemplazar. Vamos a tener que x, las raíces, van a ser igual a menos b, que en este caso es menos 8, y menos por menos nos da más, ¿cierto? Ahora, menos la raíz de b al cuadrado. Ahora, b al cuadrado es 8 por 8, y eso nos da 64. Menos 4 por a, que es 3, por c, que es igual a 0. ¿Listo? Sobre 2 por a, y a en este caso es 3. ¿Listo? Ahora aquí
me comí el menos y el más. ¿Listo? Y vamos a colocar que esto va a ser igual. Vamos a simplificar. Entonces esto nos va a quedar 4 por 3 por 0 nos da 0. Lo que nosotros multipliquemos por 0 nos da 0. ¿Listo? Entonces nos va a quedar simplemente 64 y aquí nos queda 2 por 3 nos da 6. ¿Listo? Y aquí vamos a tener la raíz de 64 es igual a 8, ¿cierto? 8 por 8 nos da 64. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a determinar las raíces. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos un más y tenemos un menos. Entonces, la primera raíz va a ser cuando coloquemos un más. Entonces, cuando tenemos más va a ser 8 más 8, ¿cierto? Que nos va a dar 16 sobre 6. ¿Listo? Ahora, eso lo podemos simplificar, ¿cierto? La mitad de 16 es igual a 8 y la mitad de 6 es igual a 3. ¿Listo? ¿Listo? Esta sería la primera raíz. Ahora vamos con la segunda raíz, que va a ser x sub 2 igual cuando nosotros tomamos el más. Entonces, 8 menos 8 pues va a ser igual a 0 sobre 6, pues es igual a 0. Entonces, esta va a ser nuestra segunda raíz. ¿Listo? Ahora, tenemos dos valores, ¿listo? Entonces, estos dos valores los vamos a evaluar. Ya sabemos que estos dos valen ceros, porque a partir de esta fórmula, estos dos valores los determinamos a partir de esta ecuación en donde esto nos daba 0. ¿Listo? Ahora necesitamos determinar f' para verificar que estos son menores a 0 o mayores a 0. ¿Listo? Si esto sale a evaluarlo, en estas funciones van a ser menores a 0 o mayores a 0. ¿Listo? Entonces vamos a determinar f'. F' va a ser lo mismo que derivar f'. ¿Listo? Entonces vamos a tener f' de x, pues va a ser igual a la derivada de 3 por x al cuadrado. Esto va a ser 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2 por x, menos la derivada de 8 por x, que es igual a 8. ¿Listo? Esto va a ser 3 por 2, nos va a dar 6 por x menos 8. ¿Listo? Ahora esto es f'. ¿Listo? Y lo siguiente que vamos a hacer es evaluar estos dos puntos en esta función. ¿Listo? Entonces vamos a tener, voy a simplemente copiar y voy a evaluar f de 0. ¿Listo? Entonces f de 0 pues va a ser lo mismo que reemplazar x por 0. Entonces aquí nos va a quedar 6 por 0 y esto va a ser igual a 6 por 0 nos da 0 y esto nos queda menos 8 y esto va a ser menor que 0. ¿Listo? Ahora vamos a evaluar la otra función. Entonces voy a simplemente copiarla. La otra función no, sino el otro punto. Entonces aquí vamos a tener 8 tercios y aquí voy a quitar esta función y aquí nos va a quedar 6 por 8 tercios. ¿Listo? Y esto va a ser igual. 6 dividido 3 nos va a dar 2 arriba, ¿cierto? Y 2 por 8 nos va a dar 16. Menos 8 va a ser 16 menos 8, que es igual a 8. ¿Listo? Y este es un valor mayor que 0. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos dirigimos al criterio que dimos, vamos a tener que si f' es mayor que 0, vamos a tener que este x igual a c va a ser un mínimo local. Ahora, si es menor que 0, va a ser un máximo local. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a lo que acabamos de realizar, obtuvimos que f' en 0 es menor a 0. Esto quiere decir que 0 va a ser un máximo local. Y vamos a tener que f' de 8 tercios es mayor a 0, por lo tanto va a ser un mínimo local. ¿Listo? Ahí tienen dudas, tienen preguntas. No, no, señora. ¿Listo? Hasta el momento han entendido todo bien. Sí, señora. Sí, sí, señora. Listo, aquí lo tenemos. Y les voy a copiar la fórmula cuadrática para que la tengan ahí. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Listo? ¿Lo hacemos entre todos? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, bueno, la función que teníamos era, voy a colocar aquí más abajo,
¿Listo? El ejercicio que teníamos era determinar los máximos y mínimos de esta función. X al cubo menos X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la derivada de esta función. ¿Listo? Entonces vamos a tener f' de x pues va a ser igual a la derivada de x al cubo, que es 3 por x al cuadrado. ¿Listo? Ahora la derivada de x al cuadrado es 2 por x. ¿Listo? El segundo paso que debemos seguir es igualar esta derivada a 0. ¿Listo? Entonces, tomamos la función, la igualamos a 0 y determinamos los valores de x. ¿Listo? Para determinar esos valores hacemos uso de la fórmula cuadrada. Entonces la tenemos aquí. Ahora, en este caso, A va a ser igual a 3 y B va a ser igual a menos 2 y C no tenemos C. Entonces, C es igual a 0. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula cuadrática, vamos a tener que X va a ser igual a menos B, que va a ser menos 2. Ahora, menos por menos nos va a dar más. ¿Listo? Entonces nos queda ahora más menos la raíz, SQRT, la raíz de B al cuadrado. De nuevo, B es menos 2 y sería menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Menos 4 por A, en este caso A es igual a 3. ¿Listo? Por C. ¿Listo? En este caso C es igual a 0. Ahora vamos a tener sobre 2 por A. Lo único que hacemos es seguir la fórmula. Entonces vamos a tener 2 por A, que en este caso va a ser 3. ¿Listo? Simplificamos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. ¿Listo? Y aquí vamos a tener de nuevo 4 por 3 nos da 12, por 0 nos da 0. ¿Listo? Entonces nos va a quedar simplemente la raíz de 4 y 2 por 3 nos da 6. ¿Listo? Ahora vamos a tener que esto va a ser igual, vamos a seguir simplificando, que esto va a ser igual a 2 más o menos la raíz de 4. La raíz de 4 es igual a 2, ¿cierto? Ya que 2 por 2 es igual a 4. Y ahora sí vamos a determinar nuestras raíces. Vamos a tener la primera raíz, no importa el orden que le coloquemos, va a ser cuando tomemos más o cuando tomemos menos. ¿Listo? Entonces cuando tomemos más vamos a tener 2 más 2 nos va a dar 4 sobre 6. ¿Listo? Y esto va a ser igual. La mitad de 2, la mitad de 4 es 2, perdón, y la mitad de 6 es igual a 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos simplificada nuestra primera raíz. Ahora vamos con la segunda raíz. X sub 2 va a ser igual cuando tenemos un menos aquí. ¿Listo? Entonces va a ser 2 menos 2, pues es igual a 0. Y 0 sobre 6 es 0. ¿Listo? Entonces ya hemos determinado las dos raíces. Ahora vamos a determinar si son máximos o si son mínimos locales. Para determinarlo, determinamos la segunda derivada de f y así igualamos estos dos puntos en ella. ¿Listo? Entonces vamos a obtener la segunda derivada, que va a ser igual, voy a borrar esto que tenemos acá, va a ser igual a la derivada de 3x al cuadrado, va a ser igual a 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2 por x, menos la derivada de 2 por x, esta es igual a 2. Y pues esto va a ser igual a 3 por 2, nos va a dar 6 por x menos 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a concluir que f' va a ser igual a 6 por x menos 2. ¿Listo? Y el siguiente paso que vamos a hacer es evaluar estas raíces en f'. ¿Listo? Entonces vamos a tener que f' evaluado en 0, pues va a ser simplemente reemplazar x por 0. Entonces aquí nos va a dar f' de 0 igual a 6 por 0. ¿Listo? Ahora 6 por 0 es igual a 0, menos 2 nos da menos 2. ¿Listo? Ahora vamos con el otro punto. F evaluado en 2 tercios va a ser igual a 6 por 2 tercios y esto va a ser igual a lo siguiente. 6 dividido 3
nos va a dar un 2. Y 2 por 2 nos va a dar un 4. Menos 2. Y 4 menos 2 es igual a 2. ¿Listo? Ahora, tenemos que f' evaluado en 0 es menor que 0. Y f' evaluado en 2/3 es mayor que 0. ¿Listo? Entonces ahí para tomar la decisión, vamos de nuevo a nuestro criterio, ¿listo? En donde nos dice que tenemos que f' evaluado en un punto C es mayor a 0, entonces va a ser un mínimo. Si tenemos que f' evaluado en C es menor a 0, entonces va a ser un máximo, ¿listo? Entonces vamos a tener que esto va a ser, esto como es menor a 0, entonces vamos a tener que esto va a ser un máximo local y vamos a tener que f' en 2/3 es mayor a 0, por lo tanto va a ser un mínimo local. ¿Listo? ¿Sí les quedó así más o menos a lo que acabamos de hacer? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los pasos para determinar máximos y mínimos. ¿Listo? Primero derivamos, igualamos a 0 y luego volvemos a derivar, terminamos la segunda derivada y evaluamos las raíces que nos dieron. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejercicio aplicativo. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar lo siguiente. ¿Listo? Tenemos el siguiente problema. Nos piden que determinemos el área máxima que puede tener un triángulo rectángulo de tal manera que la suma de las longitudes de sus catetos valga 12 centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí debemos hacer, primero debemos, tener toda la información digamos del problema. Entonces necesitamos determinar el área máxima. Para determinar el área máxima necesitamos definir una función que nos represente el área de ese triángulo. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que el área de un triángulo ¿a qué es igual? Es igual a la base más la altura, ¿cierto? Entonces, si tenemos un triángulo cuyo longitud y cuyo ancho es A y el otro es B, entonces vamos a tener que A más B debe ser igual a 12. ¿Listo? ¿Listo? Esta va a ser una función crucial. ¿Listo? Esto es lo que nos va a permitir determinar ese máximo y ese mínimo. Bueno, entonces para hacerlo lo que vamos a hacer es tomar una variable como una variable dependiente y otra variable como una variable independiente. ¿Listo? Es algo así como tener X y Y. ¿Listo? Y despejamos Y va a ser f de X. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a tener que Y va a ser igual a 12 menos X. ¿Listo? Y este Y lo vamos a tomar como f de X. ¿Listo? Y esta función, ¿cómo la determinamos? A partir de las propiedades que nosotros tenemos de los triángulos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a maximizar esa función. Para maximizarla o encontrar los máximos, pues, ¿qué debemos hacer? ¿Derivar? Sí, muy bien. Tenemos que derivar. Pero me hizo falta algo porque hay algo que no me cuadra y es que nosotros debemos tener en cuenta la función que es el área. Entonces aquí estábamos hablando de la suma de los catetos, me equivoqué, discúlpeme. La suma de los catetos debe ser igual a 12, ¿listo? Pero lo que vamos a maximizar es el área. Entonces recordemos que el área de un triángulo rectángulo es igual a X más Y sobre 2. ¿Listo? Entonces ahí me equivoqué. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Como ya hemos despejado aquí la suma de los catetos que debe ser igual a 12 por definición, entonces vamos a tener lo siguiente. Va a ser igual a 12 menos X. ¿Listo? Vamos a despejar, a reemplazar en nuestra función aquí de área. F de X. Necesitamos dejarla en una sola variable. Entonces, para ello reemplazamos Y. ¿Listo? Y simplemente vamos a tener esto va a ser igual, a simplificarlo, nos va a quedar X menos X, nos va a dar igual a 0, ¿cierto? Y nos va a quedar 12 sobre 2, y esto va a ser igual a 6, ¿listo? Entonces tenemos que f de X, pues va a ser una función constante,
Espérenme porque creo que me estoy equivocando y mucho. Qué pena con ustedes. Es X por Y. ¿Listo? Entonces aquí vamos a multiplicar. ¿Listo? Ahora sí vamos a operar y vamos a tener X12 por X menos X al cuadrado. Y ahora sí nos va a quedar el 2 que necesitaba. ¿Listo? Lo podemos simplificar y esto nos va a quedar una función muy similar a la que ahorita teníamos. 12 sobre 2 nos va a dar 6x menos, aquí sería 1/2 por x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, recapitulando un poco, tenemos que x por y sobre 2 es igual al área de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y tenemos que aquí en el ejercicio, no lo leí bien, tenemos que la longitud de sus dos catetos debe ser igual a 12. ¿Listo? Entonces, a partir de estos dos datos que nos dieron, es que nosotros debemos armar nuestra función. ¿Listo? Entonces, aquí teníamos dos datos, teníamos x y y. Pero nosotros necesitamos volver esta función en una sola variable. Por lo tanto, lo que hacemos es despejar el y en una ecuación y lo reemplazamos en la otra. ¿Listo? Que en este caso la reemplazamos en la ecuación del área y nos queda una función f de x que va a ser igual a 6x menos 1/2 por x al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, a esta vamos a determinarle los máximos y los mínimos. ¿Listo? Entonces, como ustedes me lo dijeron, tenemos que derivar. Entonces vamos a determinar f' de x. ¿Listo? Ahora la derivada de esto va a ser, la derivada de 6x es 6, menos la derivada de 1/2 por x al cuadrado va a ser 1/2 por la derivada de x al cuadrado, que es 2 por x. ¿Listo? Y esto al simplificarlo nos va a dar 6 menos 1/2 por 2 es igual a 1 y nos queda x. ¿Listo? Ahora vamos a determinar las raíces de esta función. Entonces, pues vamos a igualar esto a 0. ¿Listo? Y determinamos los valores de x para los cuales esto se debe igual a 0. Ahora ustedes pueden observar que no tenemos una función cuadrática, por lo tanto simplemente debemos despejar x y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que x va a ser igual, bueno, aquí menos x va a ser igual, damos este 6 al otro lado de la igualdad y nos queda como menos 6. ¿Listo? Y si nosotros multiplicamos por menos a ambos lados de la igualdad, nos va a dar que x va a ser igual a 6. ¿Listo? En este caso no tenemos dos raíces, sino que tenemos solo un valor. Y vamos a determinar si este 6 es un máximo. ¿Listo? Ya que nos piden que determinemos el área máxima. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es volver a derivar, determinar la segunda derivada de nuestra función. Sí, una pregunta. ¿Y si nos dicen que determinemos el área mínima, se haría lo mismo? La verdad es que esta función, como la planteamos, solo va a tener un máximo, ¿sí? Hay funciones que no tienen máximos y mínimos. ¿Me hago entender? Digamos, si nosotros hacemos, si graficamos aquí la función x al cuadrado, nosotros vamos a observar que esta función tiene solo un mínimo, pero no tiene un máximo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué diríamos? Que no tenemos un valor mínimo. Mira, aquí podemos observar que la función x al cuadrado se va para infinito. De igual manera, por este lado. Y solo tenemos un valor mínimo, pero no podemos determinar un máximo. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar si ese x igual a 6 es un máximo de la función de área que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a determinar f''. Entonces f' pues va a ser la derivada de 6 menos x. Ahora la derivada de una constante es igual. Sí, señora, qué pena, es que el internet está como feito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de una constante. ¿Listo? La derivada de una constante es 0, ¿listo? Ahora, menos la derivada de x, que va a ser un menos 1, ¿listo? Y vamos a tener que f' de x va a ser igual a menos 1. Ahora, si nosotros evaluamos ese x igual a 6, pues nos va a dar que es una función constante y es igual a menos 1, ¿cierto? Y menos 1 es menor
0. Ahora en el criterio que nosotros teníamos, vamos a tener que si ese valor da menos, da negativo, entonces vamos a tener que este va a ser un máximo local. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que este x igual a 6 va a ser un máximo. Y pues nosotros vamos a tener que x es igual a 6. ¿Listo? Y necesitamos el valor del otro cateto, ¿se acuerdan? De y. ¿Y y qué es? Y es igual a 12 menos x. ¿Listo? Reemplazamos x que vale 0 y vamos a tener que 12 menos 6 va a ser igual a 6. ¿Listo? Y pues vamos a tener, nosotros tenemos aquí nuestra función de área, que es x por y sobre 2. Simplemente reemplazamos y vamos a tener que el área, este triángulo rectángulo va a ser igual a 6 por 6 sobre 2. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 36 sobre 2. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 18. ¿Listo? Entonces ya hemos resuelto la pregunta. Además, cumplimos con el otro criterio, que es que nos dice que la suma de los catetos debe valer 12 centímetros. Si nosotros sumamos x igual a 6 más y igual a 6, pues vamos a tener que esto es igual a, esto va a ser igual a 6 más 6 y esto va a ser igual a 12. ¿Listo? Y ya hemos resuelto el problema. Vamos a tener que el área máxima va a ser igual a 18. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Muchas gracias, está bien clarito. Bueno, chicos, entonces pues básicamente esos son los pasos que nosotros debemos seguir para determinar los máximos y mínimos de una función. ¿Listo? Entonces simplemente derivamos, igualamos a 0, determinamos las raíces, reemplazamos en la segunda derivada y observamos si es menor o si es mayor según el criterio de la segunda derivada que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente esa sería nuestra clase de máximos y mínimos. No sé si tengan dudas, tengan preguntas, tengan inquietudes. ¿Listo? Entonces, lo siguiente es que les queríamos invitar a una nueva clase que es de resolución de problemas usando ya máximos y mínimos.